En enero de 1913, el famoso matemático británico Godfrey Harold Hardy recibió una carta inusual por correo. Comenzaba: «Estimado señor, me permito presentarme como un empleado en el Departamento de Cuentas de la Oficina de Confianza del Puerto en Madrás, con un salario de solo 20 al año». A continuación se exponían afirmaciones aparentemente absurdas de que su autor había hecho un asombroso progreso en una teoría de series divergentes en matemáticas y había resuelto un problema bien establecido sobre la distribución de los números primos. Como matemático prominente, no era raro que Hardy recibiera cartas de fanáticos y charlatanes, haciendo afirmaciones ridículas y aseveraciones salvajes. A primera vista, esto parecía encajar en esa categoría. Sin embargo, a medida que Hardy comenzó a mirar más de cerca, rápidamente se dio cuenta de que esta carta era algo completamente diferente. A lo largo de 10 páginas, la carta contenía 120 teoremas matemáticos avanzados. Algunos, según Hardy, parecían redescubrimientos independientes de conceptos ya probados, mientras que otros eran completamente innovadores, desconcertando incluso al gran Hardy. Después de mostrar la carta a su colega John Edensor Littlewood, Hardy concluyó que los resultados debían ser ciertos porque si no lo fueran, nadie habría tenido la imaginación para inventarlos. Inmediatamente dedujo que la carta debía haber sido escrita por un matemático de la más alta capacidad, algún tipo de genio como Euler o Jacobi. Solo quedaba una pregunta. ¿Quién era este hombre misterioso, este empleado indio que ganaba 20 al año? ¿Cómo era posible que este desconocido total hubiera alcanzado e incluso superado a las mentes matemáticas más grandes del mundo? El 22 de diciembre de 1887 nació un niño en Madrás, India, uno de tantos en un país que en ese momento tenía casi 300 millones de personas. Le dieron el nombre de Ramanujan, que significa el hermano de Rama, una deidad hindú. Pero este no era cualquier niño. Antes de llegar a la pubertad, Srinivasa Ramanujan se había convertido en un prodigio matemático casi por accidente. A la edad de 11 años ya había agotado y superado los conocimientos de 2 estudiantes universitarios que vivían en su casa. A los 13 dominó la trigonometría avanzada sin un maestro, solo a partir de un libro que alguien le había prestado, y comenzó a crear sus propios teoremas. A los 16 se encontró por casualidad con una copia del trabajo seminal de George Shoebridge Carr, A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics, y comenzó a trabajar a través de sus 5.000 teoremas. Al año siguiente, Ramanujan desarrolló e investigó de manera independiente los números de Bernoulli y calculó la constante de Euler-Mascheroni hasta 15 decimales. Completó, siendo aún adolescente y sin mentor, lo que las mentes matemáticas más grandes del mundo habían logrado a lo largo de siglos. Sus compañeros y compañeros de escuela decían que raramente lo comprendían y que simplemente lo admiraban con respeto. El director de su escuela, al presentarle un premio de matemáticas, dijo que Ramanujan merecía una calificación más alta que la máxima. En reconocimiento a su evidente capacidad, Ramanujan recibió una beca al completar la escuela secundaria para estudiar en el prestigioso Government Arts College de Kumbakonam. Pero una vez allí no podía concentrarse en nada más que en matemáticas, fracasando en la mayoría de sus otros cursos y perdiendo su beca. Abandonaría la escuela, luego regresaría y luego se iría de nuevo, antes de tomar un trabajo como empleado gubernamental de bajo nivel. A pesar de todo, continuó investigando matemáticas de manera independiente en cada oportunidad, viviendo a menudo en la pobreza y al borde de la inanición, sostenido solo por su brillantez inherente. Pudo haber sido que esta fuera la manera en que la historia de Ramanujan terminara, desconocido y sin descubrir en alguna polvorienta oficina, enterrado bajo las minucias de un empleado. Pudo haber sido así, de no ser por una carta que escribió en 1913 a G.H. Hardy. Fue Hardy, habiendo rescatado la carta de Ramanujan del polvo literal y figurativo de la historia, quien afortunadamente tenía la mente lo suficientemente abierta para reconocer que había descubierto algo increíble en su autor. En un estallido de emoción que viene cuando los expertos reconocen la virtuosidad, inmediatamente se puso a tratar de llevar a Ramanujan a Inglaterra para unirse a él en la Universidad de Cambridge. Tras cierta resistencia inicial, Ramanujan aceptó y emprendió el arduo viaje a través del Canal de Suez, desde la joya del imperio hasta su corazón. Al llegar a Inglaterra, Ramanujan asombró a Hardy con su habilidad natural.
Aquí estaba un matemático no entrenado, con un estilo excéntrico que nadie había visto antes, y un talento que parecía ilimitado. A través de su colaboración, Hardy le proporcionó la formación que Ramanujan había carecido previamente, puliendo metafóricamente el diamante lo mejor que pudo. Pronto, Ramanujan dejó atónitos a los matemáticos experimentados con teoremas que habían permanecido sin resolver durante siglos, e ideas nunca antes consideradas. En poco tiempo se convirtió en una figura casi mítica en la comunidad matemática, una sensación con una habilidad aparentemente imposible. Fue nombrado uno de los más jóvenes miembros de la Royal Society a los 31 años y luego se convirtió en el primer indio en ser elegido miembro del Trinity College. El niño prodigio se había convertido en un fenómeno en la adultez. Luego, tan rápido como llegó, se fue. Al concluir la Primera Guerra Mundial, sufriendo problemas de salud provocados por las privaciones de la guerra y su dieta vegetariana religiosa, Ramanujan regresaría a su hogar en India. Poco después moriría a los 30 años. Años después de la muerte de Ramanujan, Hardy fue preguntado sobre cómo calificaría a los matemáticos prominentes en función de su talento puro usando una escala del 1 al 100. Se dio a todo a sí mismo un 25, a su colega y amigo Littlewood un 30. Le dio al legendario matemático alemán David Hilbert, una de las mentes más influyentes del siglo XIX, un 80. A Ramanujan le dio una puntuación de 100. Habiendo trabajado más cerca de Ramanujan que nadie, Hardy inmortalizó su habilidad única con la siguiente declaración. Combinaba una capacidad de generalización, un sentido para la forma y una capacidad para modificar rápidamente sus hipótesis, que a menudo eran realmente asombrosas, y lo hacían en su propio campo particular, sin rival en su época. Las limitaciones de su conocimiento eran tan asombrosas como su profundidad. Aquí estaba un hombre que podía resolver ecuaciones modulares y teoremas a niveles nunca antes escuchados, cuyo dominio de las fracciones continuas superaba al de cualquier matemático en el mundo, que había descubierto por sí mismo la ecuación funcional de la función z y los términos dominantes de muchos de los problemas más famosos en la teoría analítica de números. Y sin embargo, nunca había oído hablar de una función doblemente periódica o del teorema de Cauchy, y en realidad solo tenía una vaga idea de lo que era una función de una variable compleja. En resumen, Ramanujan pudo superar incluso a los más grandes matemáticos, a pesar de carecer del conocimiento de las herramientas básicas que ellos empleaban. No construyó su trabajo sobre el trabajo de otros, sino que parecía simplemente inventarlo por sí mismo. En total, Ramanujan compiló unos 30.900 resultados matemáticos durante su vida. Desde su muerte, casi todas sus afirmaciones han sido probadas correctas, abriendo áreas completamente nuevas de estudio e inspirando mucha más investigación. De hecho, su influencia en el campo fue tan prominente que The Ramanujan Journal fue creado como una publicación científica dedicada exclusivamente al trabajo en áreas de matemáticas influenciadas por Ramanujan. Pero a medida que pasaron las décadas, ha surgido algo aún más asombroso, otra capa en la leyenda de Ramanujan. A medida que la ciencia y las matemáticas se han desarrollado y evolucionado, el trabajo de Ramanujan ha pasado a ser relevante en áreas de estudio que ni siquiera existían cuando él vivía, en campos como la informática, la ingeniería eléctrica y el estudio de los agujeros negros. Consideremos, por ejemplo, que en su tiempo nadie sabía que los agujeros negros eran algo para estudiar. Sin embargo, Ramanujan ya había desarrollado una fórmula que se usaría para describir sus propiedades generaciones después. Como lo describió recientemente el matemático Ken Ono de la Universidad Emory en Atlanta, Georgia. Las fórmulas de Ramanujan han ofrecido destellos de teorías que probablemente Ramanujan no habría sido capaz de articular por sí mismo, teorías que nadie necesitaba hasta que las necesitaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo Ramanujan saber sobre cosas que no existían? ¿Cómo pudo proporcionar ideas tan adelantadas a lo que se entendía en su tiempo? Sobre esto, Ono dijo: «Es inconcebible que tuviera esta intuición, pero debía tenerla». El matemático Freeman Dyson, del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, proclamó que Ramanujan tenía algún tipo de trucos mágicos que no comprendemos. Quizás Dyson estaba en lo cierto. Quizás había un factor que no entendemos en juego, no magia, sino algo más. Ramanujan era conocido como un hindú profundamente religioso. Muchas veces atribuía su habilidad matemática a la diosa familiar, Namagiri, afirmando que una ecuación para mí no tiene sentido a menos que represente un pensamiento de Dios.
Describió soñar con gotas de sangre, que simbolizaban a esta diosa, y cómo, después de estos sueños, recibía visiones de fórmulas matemáticas complejas en pergaminos que se desplegaban ante sus ojos. Puede sonar difícil de creer, o tal vez como si Ramanujan hubiera sucumbido a su excentricidad, pero curiosamente no es una historia única entre los pensadores de alto nivel. El creador de la tabla periódica, el químico ruso Dmitri Mendeleev, dijo que se le apareció en un sueño, que todos los elementos, incluidos algunos que aún no se habían descubierto, simplemente encajaron ante él. Albert Einstein era famoso por sus experimentos mentales, en los que se sentaba en soledad y imaginaba los resultados de conceptos teóricos. Fue durante uno de estos experimentos mentales que ideó la famosa ecuación E-LMC2. Incluso se dice que el cofundador de Apple, Steve Jobs, recibió la inspiración para el iPhone en un ensueño. Hay muchas historias como esta entre los pensadores más legendarios de la humanidad, relatos de inspiración aleatoria extraída aparentemente de la nada. Pero hay una explicación, una que va más allá de la magia o la serendipia. La explicación es algo llamado los registros acásicos. Del sánscrito akash, que se refiere a la esencia de todas las cosas en el mundo material, lo que Platón y Aristóteles llamaban la quinta esencia, los registros acásicos son una base de datos universal de todo el conocimiento y la experiencia humana. Se dice que esta base de datos se encuentra en un plano superior de existencia y está disponible para ser accedida por cualquier persona en cualquier momento. Los defensores del concepto señalan que incluso la tradición cristiana parece insinuar la existencia de esta base de datos. En Apocalipsis 20:12, el apóstol Juan escribe: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». ¿Es este libro de la vida solo otro nombre para los registros acásicos? Tal vez cuando Ramanujan recibía visiones de fórmulas matemáticas complejas, o cuando Mendeleev soñaba con la tabla periódica, o Einstein realizaba experimentos mentales, o Steve Jobs veía el iPhone en un ensueño. Lo que realmente estaban haciendo era acceder a los registros acásicos. Quizás el mayor defensor de la existencia de los registros acásicos no es otro que Nikola Tesla. En su libro El mayor logro del hombre, publicado en 1907, Tesla dijo: «Toda la materia perceptible proviene de una sustancia primaria o tenuidad inconcebible que llena todo el espacio, el akasha o éter luminífero, que es activado por el prana o fuerza creativa, llamándoos a la existencia, en ciclos interminables, todas las cosas y fenómenos». Otra cita bien conocida de Nikola Tesla es esta: «Mi cerebro es solo un receptor, en el universo hay un núcleo del que obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. No he penetrado en los secretos de este núcleo, pero sé que existe». ¿Podría esto explicar cómo estos individuos estaban tan adelantados a sus contemporáneos? ¿Podrían haber accedido a los registros acásicos donde se almacena todo el conocimiento y la experiencia humana? También podría explicar a prodigios como Mozart, que no deberían haber sido capaces de alcanzar su nivel de competencia a una edad tan temprana. ¿O por qué inventos históricos como el teléfono, el avión y la teoría de la evolución no fueron desarrollados solo por Alexander Graham Bell, los hermanos Wright y Charles Darwin, sino de manera independiente por otros casi exactamente al mismo tiempo? Quizás estos fueron individuos que accedieron de manera independiente al conocimiento contenido en los registros acásicos. En el caso de Ramanujan, esto plantea una pregunta importante. Cada año su trabajo proporciona nuevas revelaciones, nuevas aplicaciones relevantes, ya sea sobre agujeros negros u otros temas. Ya se ha especulado que en el futuro el trabajo de Ramanujan podría tener una relevancia crucial para conceptos de otro nivel, como los viajes en el tiempo, la antigravedad y la energía ilimitada. La pregunta es, si Ramanujan realmente accedió a los registros acásicos, esta base de datos universal de todo el conocimiento humano, ¿cuánto aprendió? ¿Qué ideas podría haber dejado para nosotros que aún no hemos descubierto? Gracias por ver este video. Por favor, presiona el botón de me gusta si te gustó este video. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los increíbles videos que están por venir.